En esta clase vamos a desarrollar el tema fracturas de pelvis y acetábulo, haciendo hincapié en los conceptos que debe manejar el médico general a la hora de asistir pacientes con estas patologías. Para una mejor comprensión de estos temas es necesario repasar conceptos de anatomía, biomecánica, diagnóstico. Sin embargo, para hacer dinámica la presentación y amigable, vamos a utilizar audios relativamente cortos, pero solicitando al oyente que se detengan a analizar cada diapositiva en detalle y los elementos que se remarcan en cada una de ellas para poder optimizar el aprendizaje de cada uno de los puntos. Como sabemos, la pelvis es una estructura anatómicamente compleja que aloja órganos viscerales y elementos neurovasculares muy importantes. La parte osteoarticular está formada por el hueso sacro y ambos ilíacos, unidos por estructuras ligamentarias muy potentes. Entre estos ligamentos destacamos los ligamentos sacroespinosos, sacrotuberosos y los ligamentos iliosacros, fundamentalmente el complejo posterior. También es importante todas las estructuras musculares que le dan estabilidad al anillo pelviano. En esta diapositiva podemos ver todas las estructuras ligamentarias que estabilizan el anillo pelviano y, como su nombre lo indica, debemos entender que la pelvis es un verdadero anillo, donde cuando se produce una lesión en la parte anterior debemos esperar una lesión en la parte posterior y viceversa. Por lo tanto, es muy importante este concepto biomecánico para poder analizar la fisiopatología de estas lesiones. Ya entrando en el tema fracturas de pelvis, a la hora de asistir a un paciente con estas lesiones, debemos indagar, si el contexto lo permite, las características del accidente, tratar de ver el tipo de mecanismo lesional y, sobre todo, para poder identificar otras lesiones. Por supuesto, la mayoría de estos casos son pacientes politraumatizados, donde el manejo del politraumatismo debe ser multidisciplinario, pero en lo que a la parte ortopédica nos compete, es muy importante el examen semiológico de la región pelviana. Es fundamental que este examen lo haga un médico de experiencia y una sola vez, porque las maniobras para evaluar la pelvis puede aumentar la inestabilidad hemodinámica si hay lesiones inestables. Una vez que ya evaluamos al paciente, en el contexto del politraumatismo, debemos tratar de estabilizar y hacer lo que se llama control de daño, que es estabilizar las lesiones tratando de evitar que generen mayor compromiso, ya sea hemodinámico o local, en el contexto del politraumatismo. A lo largo de esta presentación vamos a poder identificar un poco mejor todo esto que hace referencia a la diapositiva y, por supuesto, mediante semiología y mediante métodos complementarios debemos descartar la presencia de lesiones asociadas porque en general aumentan la morbimortalidad de estos pacientes. La semiología de las lesiones pelvianas debe incluir no solamente la evaluación ortopédica, sino también la exploración del meato uretral, tacto rectal, tacto vaginal, buscando presencia de lesiones en mucosas que pueden orientar ante la posibilidad de que la fractura de pelvis sea expuesta. Por supuesto, también la evaluación de las partes blandas para identificar heridas que puedan hacernos sospechar de una lesión expuesta. Este tipo de fracturas tienen una importante morbimortalidad y deben ser tratadas de manera inmediata por un equipo especializado. Una vez realizada la evaluación semiológica, uno deberá completar el diagnóstico con radiografías que ya vamos a desarrollar cuáles son
pero que a su vez es muy importante saber que el análisis radiológico correcto de los pacientes con patología pelviana en la mayoría de los casos se logra con una radiografía anteroposterior de pelvis bien realizada. Como mencionamos, la radiografía anteroposterior de pelvis es de mucha utilidad para reconocer todos estos elementos anatómicos y debemos procurar que la radiografía esté bien tomada. Esto es difícil en el contexto del politraumatismo, pero para eso debemos poner especial atención en que la radiografía esté bien centrada y que la línea de las apófisis espinosas de las últimas vértebras lumbares coincidan linealmente con la sínfisis pubiana. Es muy importante obtener una buena radiografía en la sala de guardia porque, como ya mencionamos, es la base del diagnóstico de lesiones osteoarticulares en la urgencia. Otra diapositiva que ayuda a identificar todas las estructuras anatómicas que debemos ser capaces de reconocer en una radiografía anteroposterior de pelvis, y en este sentido vuelvo a sugerir a los participantes a que analicen las imágenes de manera detallada. Como dijimos, la AP de pelvis es la radiografía fundamental en la urgencia, pero para analizar detalladamente estas lesiones es muy importante otras incidencias radiológicas que debemos conocer, por ejemplo la oblicuo alar y la oblicuo obturatriz. En esta diapositiva ustedes pueden observar cómo se realizan estas radiografías oblicuas técnicamente y las estructuras que ustedes pueden reconocer en cada una de estas radiografías. Otras incidencias que debemos considerar para evaluar las lesiones pelvianas son las radiografías de inlet o de entrada de la pelvis, que en esta radiografía ustedes pueden observar cómo se realiza y qué elementos anatómicos van a reconocer, y esta radiografía es particularmente útil para evaluar la estabilidad o el compromiso del anillo pelviano, y sí es posible hacerla en la urgencia porque se realiza con una inclinación del tubo de rayos sin necesidad de mover al paciente. La otra radiografía que podemos analizar es la radiografía outlet o de salida de pelvis, donde ustedes van a ver la anatomía del sacro con mayor detalle, y también es una radiografía muy útil y posible de realizar en el paciente en la sala de urgencias. Volviendo al análisis de la radiografía anteroposterior de pelvis, son muchos los elementos anatómicos que debemos reconocer, y para evitar errores en la observación de las distintas estructuras, se aconseja analizar la radiografía de pelvis de manera secuencial, evaluando la región pubiana, el agujero obturador, la zona coxofemoral, la zona ilíaca, la articulación sacroiliaca y el sacro. De esta forma, evaluando una hemipelvis en forma secuencial y luego la otra hemipelvis y haciendo análisis comparativo de ambas, podemos lograr un diagnóstico de certeza de muchas lesiones pelvianas. Casi en el 90% uno puede tener una orientación diagnóstica muy aproximada, que por supuesto después complementaremos con el resto de las incidencias que ya vimos. Y este análisis secuencial no solo lo debemos hacer en la radiografía anteroposterior, sino en todas las incidencias que nosotros podamos realizar. De esta manera, el diagnóstico radiológico es fundamental para la toma de decisiones en estos pacientes. Una vez analizada la semiología y las imágenes en un paciente con un trauma pelviano, es necesario definir aproximadamente qué tipo de lesión tiene el paciente. Si bien la clasificación de estas fracturas excede el manejo del médico general, es útil que al menos sepamos algunas clasificaciones y podamos analizar qué estructuras están lesionadas, porque eso es un indicador de las posibles lesiones asociadas y de la posible
inestabilidad hemodinámica que a veces acompaña a estos pacientes. En este sentido, no todas las lesiones de pelvis generan inestabilidad hemodinámica y tampoco no todas las lesiones acetabulares generan inestabilidad hemodinámica, que es lo que muchas veces descompensa a estos pacientes. Por eso yo creo que es importante tener en cuenta estas clasificaciones, y la que se ve en la diapositiva evalúa el tipo de mecanismo lesional, ya sea de compresión lateral, de compresión anteroposterior o de mecanismo cizallante, y da una idea de qué tipo de lesiones podemos encontrar y qué complejidad. En esta diapositiva podemos observar una de las clasificaciones más utilizadas para analizar las fracturas de acetábulo. Hay muchas clasificaciones, pero esta es simple y nos permite al menos evaluar la complejidad de la fractura, ya sea que afecte una columna anterior o posterior, tratándose de fracturas simples, o fracturas complejas que afecten ambas columnas y el fondo del acetábulo. Acá podemos observar otra de las clasificaciones de fracturas de pelvis, que también es muy utilizada, y en este sentido debemos remarcar que no siempre la fractura se puede identificar claramente en alguno de estos subtipos. Y cuando uno didácticamente habla de fractura de acetábulo, se refiere a las fracturas que comprometen la articulación coxofemoral, y cuando habla de fracturas pelvianas se refiere a las lesiones que comprometen el anillo pelviano, como ya lo dijimos. Pero muchas de estas fracturas comprometen ambas estructuras y se combinan las fracturas del acetábulo con lesiones del anillo pelviano inestables que complejizan el tratamiento de estos pacientes. La utilidad de tener en cuenta alguna clasificación de fractura de pelvis es para poder identificar, de acuerdo al tipo de lesión, qué inestabilidad mecánica vamos a observar, pudiendo ser la inestabilidad mecánica en el plano horizontal, en el plano vertical o ambas. Y en líneas generales debemos esperar que a mayor inestabilidad mecánica, mayor inestabilidad hemodinámica podemos esperar en ese paciente. Para ejemplificar algunos de los conceptos que hemos mencionado, vamos a analizar esta radiografía anteroposterior de pelvis. Luego del análisis secuencial, como ya mencionamos que debe hacerse de la radiografía, podemos identificar una apertura de la sínfisis pubiana con diferencia de altura de ambas hemipelvis, fracturas que comprometen los dos agujeros obturadores, fracturas que comprometen la parte articular del acetábulo, incluso con luxación de la cabeza femoral y diastasis de la articulación sacroiliaca. Este tipo de accidentes con tanta energía, como es de esperar, puede acompañarse con un compromiso hemodinámico, sobre todo en relación a la apertura del anillo mecánico de la pelvis. Como ya dijimos, cerrar el anillo pelviano es fundamental para controlar hemodinámicamente estos pacientes. Por eso, todos los médicos que asistan a estos pacientes deben estar preparados para utilizar estos elementos. Algunos son elementos industriales, como el que podemos ver en esta diapositiva, pero ya vamos a ver adelante que haciendo una cincha con una sábana se ha comprobado que es muy eficiente para controlar el sangrado intrapélvico de estos pacientes. En esta imagen podemos ver cómo, llevando los miembros en rotación interna, por supuesto si el caso lo permite, porque puede tener otras lesiones de huesos largos de miembros inferiores asociadas, pero tratando de llevar hacia la rotación interna ambos miembros y colocando una cincha que la podemos realizar con una sábana y algunas pinzas de campo, se ha comprobado una adecuada estabilidad hemodinámica, al menos temporal, que permita estabilizar a estos pacientes
incluso darle asistencia a otras lesiones asociadas que pongan en riesgo la vida del enfermo. En esta imagen ustedes pueden ver fotos de pacientes donde se ha utilizado este tipo de cincha y sugiero que observen con detalle la secuencia de colocación. Además, es importante remarcar que estas fajas abdominales o cinchas no se deben retirar hasta que el paciente esté en un centro de derivación o en algún centro especializado para ya hacer la fijación definitiva. En esta imagen ustedes pueden observar una importante diastasis de la sínfisis pubiana y cómo se cierra verdaderamente luego de colocar correctamente un cinturón pélvico confeccionado con una sábana. Incluso algunos trabajos que han analizado la eficiencia de este tipo de fijación en la tensión inicial de estos pacientes. En esta imagen, luego del análisis radiológico secuencial, podemos definir que el paciente tiene una diastasis de la sínfisis pubiana con fracturas que comprometen la columna anterior y el agujero obturador, pero fundamentalmente observamos una luxación sacroiliaca izquierda con un ascenso del hemipelvis izquierda que genera una inestabilidad mecánica muy importante. En estos casos, el tratamiento inicial puede ser un fijador externo hasta estabilizar al paciente y hacerle el tratamiento quirúrgico definitivo. Para ejemplificar algunos de los conceptos que hemos mencionado, vamos a ver algunos casos clínicos y en este caso se puede, luego del análisis radiológico secuencial, observar que hay una fractura del acetábulo y una superposición en la cadera derecha de las interlíneas articulares. Entonces, si uno sospecha este tipo de lesiones por el análisis radiológico, luego, por supuesto, lo va a complementar con otros estudios o con otras incidencias, pero ya estamos en condiciones de decir que hay una fractura de acetábulo con una luxación coxofemoral. La tomografía confirma el diagnóstico de fractura de pared posterior del acetábulo con luxación coxofemoral. Pero vean ustedes la importancia del análisis minucioso de la radiografía anteroposterior de pelvis. En este caso podemos definir qué tipo de fractura es según la clasificación y planificar el tratamiento definitivo. En general, las fracturas de acetábulo que comprometen la pared posterior suelen ser inestables, se acompañan con frecuencia de luxación y deben ser tratadas quirúrgicamente de manera precoz. Acá podemos ver la reconstrucción quirúrgica con una reconstrucción anatómica de la superficie articular, que es lo que se procura lograr en estos casos. Otro caso donde el análisis radiológico nos muestra una fractura en la zona del hueso ilíaco. Otros estudios que por supuesto son esenciales para complementar el diagnóstico radiológico, como es la tomografía, nos termina de definir qué tipo de fractura es y qué tipo de tratamiento le vamos a realizar, que en general todas las fracturas articulares desplazadas son de tratamiento quirúrgico. Podemos ver la resolución quirúrgica del caso con reducción anatómica de la superficie articular y osteosíntesis con placas y tornillos, y observando la adecuada reducción en todas las incidencias radiológicas. En este caso, analizando secuencialmente la radiografía, observamos una fractura que compromete el agujero obturador derecho, una fractura que compromete el acetábulo derecho y una diastasis de la articulación sacroiliaca, y que si ustedes la comparan con la izquierda de manera minuciosa van a observar un aumento de espesor de la interlínea articular que nos orienta a sospechar una diastasis sacroiliaca. Acá podemos observar en las otras incidencias esa diastasis sacroiliaca.
Por supuesto, todos estos pacientes vamos a estudiarlos tomográficamente, pero observen cómo la tomografía solo confirma lo que observamos en la radiografía de manera minuciosa. La idea de mostrarle casos es para que vean la importancia de ser cuidadosos al analizar las radiografías, porque muchas de estas lesiones se observan con dificultad, pero si uno lo estudia y lo analiza utilizando buenas radiografías y siendo detallista en la observación, es muy probable que diagnostiquemos la mayoría de estas lesiones. De lo contrario, si pasan desapercibidas, aumentan notablemente la morbimortalidad de estos pacientes. En estas imágenes se observa la reducción anatómica y la fijación con placa y tornillo en todas las incidencias radiológicas. Como ustedes pueden observar, es muy útil realizar la serie completa de radiografías frente, oblicuas, inlet y outlet para poder observar en todas las incidencias una adecuada reducción, sobre todo de las superficies articulares. En este caso se puede observar una fractura del arco anterior de la pelvis del lado derecho y, como es de esperar, una lesión en la parte posterior que se confirma mediante tomografía una fractura de sacro. En este caso genera una inestabilidad mecánica en el plano horizontal y también vertical. Obsérvese la diferencia de altura de ambas hemipelvis y se estabiliza inicialmente con un fijador externo. Acá podemos observar la resolución quirúrgica con placa y tornillo, tanto en la hemipelvis anterior como en la parte posterior, estabilizando la fractura de sacro. Para terminar, algunos puntos relevantes del tema, pero insisto en 3 puntos. Uno, que sugiero a los participantes una vez más analizar todas las diapositivas, porque más allá de los audios cortos, esto les va a permitir una mejor comprensión del tema. Y llevarse como resumen 2 puntos. Uno, el análisis pormenorizado de la radiografía permite un diagnóstico en más del 90% de estas lesiones. Y 2, la utilidad de la cincha abdominal, que podemos improvisarla con una sábana o con lo que se disponga según el contexto de atención médica, pero que es muy eficiente para estabilizar hemodinámicamente los pacientes con lesiones pelvianas inestables. Gracias.